Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del programa de capacitación anual que tenemos desde la empresa Tecnoinsoft. Nosotros somos una sociedad de beneficio e interés colectivo que cuenta con licencia para prestar servicios en seguridad y salud en el trabajo. Y como parte de este programa de formación anual, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones y responsabilidades de ese comité de convivencia laboral que debemos tener en nuestras empresas para manejar todo en cuanto al riesgo psicosocial. De antemano, gracias por estar aquí conectados, por permitirse en este espacio de conocimiento y bienvenidos a recibir esta información. Entonces, vamos a tratar unos temas muy específicos que tienen que ver con el Comité de Convivencia Laboral e ir un poquito más allá de esas funciones y responsabilidades que nos dice la normatividad. Ahora, vamos a hablar sobre un contexto del riesgo psicosocial. Vamos a ver desde los estudios a nivel internacional cómo están identificadas algunas patologías y algunos síntomas que se relacionan con el riesgo psicosocial y que afectan la salud pública en el mundo. Vamos a ver esos factores de riesgo psicosociales, específicamente lo que tiene que ver con factores intralaborales, extralaborales y personales. El marco legal, el tema de políticas, cómo podemos articular esas políticas de convivencia laboral en nuestras empresas. Y finalmente vamos a hacer un énfasis en las funciones y responsabilidades que debe tener ese comité. ¿Listo? Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué tenemos? Resulta que en el mundo los trastornos mentales están en aumento, ¿sí? Desde un estudio desde 1990 hasta el 2013 pasaron de 416 millones de personas a 615 millones esos casos de depresión y ansiedad. Una cifra bastante importante teniendo en cuenta que eran efectos antes de la pandemia, o sea, ya veníamos con esa sintomatología desde mucho antes de la pandemia. Luego la pandemia llegó y trajo algunas situaciones especiales, como temas de duelo, como temas de emociones que despertaron en nuestra humanidad, en nuestros trabajadores, unos factores que también afectaron su salud mental. ¿Listo? Cerca del 10% de la población mundial está afectada por esos trastornos mentales. Esto representa un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. Ya vamos a ver qué es enfermedad no mortal. 5 de los 10 trastornos más incapacitantes son de naturaleza psiquiátrica. Tenemos la depresión, el abuso del alcohol, los trastornos maníaco-depresivos, la esquizofrenia, los trastornos obsesivos compulsivos. Todos estos pues, son factores y trastornos que se empiezan a despertar en la población a raíz de esta situación de riesgo psicosocial y problemas de salud mental a nivel mundial. El suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes y eso cada vez está en aumento, teniendo en cuenta ahorita también el tema de redes sociales, el manejo del bullying, el manejo de pronto de esas situaciones que pueden generar alguna condición psicológica en las personas, ¿sí? Y esto pues obviamente tiene una consecuencia y es el suicidio. Y se ven en las noticias a diario temas de depresión, temas de personas que sufren de alguna manera en estas nuevas modalidades, en este nuevo mundo. Entonces, los jóvenes son los que están siendo afectados y los jóvenes pues hacen parte importante de esa carga laboral de las empresas. Entonces por eso tenemos esta información para transmitirla. Las enfermedades mentales son la quinta causa de daños de vida perdidos, con una tendencia en incremento en las próximas décadas. Va aumentando, seguimos aumentando las cifras, seguimos afectando esa salud mental en las personas y pues esto nos causa algo que es ese estándar que se maneja, que son años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, tenemos incapacidades en nuestras empresas relacionadas con el estrés, con trastornos mentales, con trastornos psicológicos. Eso va cargando este indicador. ¿Listo? La Organización Mundial de la Salud para el 2020 calculó que esas enfermedades mentales explicarán el 15% del total de esos años de vida perdidos y Colombia pues presenta prevalencias de patología más altas. ¿Listo?
Entonces, en Colombia se han empezado a identificar patologías y temas de incapacidad relacionadas con este tema de salud mental, ¿listo? Y que generan obviamente unos días de incapacidad a nuestros trabajadores. Y pues una recomendación final que es necesario la activación de un sistema de salud integrado en el ambiente laboral para la detección temprana de problemas de salud mental. Entonces, vean que va mucho más allá tener una condición o un comité de convivencia laboral, porque no solamente es atacar o permitirse dar respuesta a esas observaciones, a esos comentarios, a las solicitudes, las quejas, los reclamos que hagan las personas en el trabajo, sino que también detectemos de manera temprana esas patologías. Entonces, es un estudio que debe hacer ese comité de convivencia laboral de esa situación de salud mental a nivel empresarial. ¿Listo? Entonces, es una invitación que se hace, no lo menciona explícitamente la norma, pero la idea es ir un poco más allá. ¿Listo? Que no nos quedemos solamente con la reunión cada trimestre o cada mes o una reunión extraordinaria porque se nos presentó una queja, un reclamo, sino que nos permitamos investigar qué está pasando en nuestras empresas y cómo podemos desde el Comité de Convivencia Laboral desarrollar acciones de promoción de salud mental, de prevención de esas patologías y obviamente la detección temprana para poder lograr un tratamiento adecuado o una orientación de esas personas que están sufriendo de alguna manera un problema de salud mental al interior de nuestras empresas. ¿Listo? Hasta ahí vamos con el contexto y pues las recomendaciones que queremos ofrecer al respecto. Luego viene el tema de factores psicosociales. ¿Cómo lo clasificamos dentro de esa metodología de identificación de riesgos? Pues sabemos que existen diferentes metodologías. Podemos utilizar la básica, que es GTC 45. Ella nos habla de factores de riesgo psicosocial y nos dice que están a nivel intralaboral, extralaboral, personal. Asimismo lo mencionan las normas que se han venido desarrollando en materia. ¿Listo? Entonces, en esa guía, en esa GTC 45, podemos identificar básicamente esos factores que tienen que ver con las relaciones en el trabajo, con la comunicación, los malos tratos, las jornadas de trabajo en exceso, que tienen que ver con todo lo que está en el entorno intralaboral, dentro del trabajo. ¿Listo? A nivel extralaboral, pues podemos ver relaciones sociales, el transporte público, el ruido que pueda generar el ambiente como tal en una ciudad o en un municipio o en algún lugar donde residan las personas. Eso afecta, de alguna manera va cargando mentalmente a las personas y obviamente afecta a la salud. ¿Listo? Y el tercer factor, pues son los personales, esos personales que tienen que ver cómo es la persona a nivel de comportamiento, ¿no? Cómo ha sido, digamos que orientada en su desarrollo personal con unas condiciones conflictivas, con unas conductas agresivas, si tiene algún problema de irritabilidad, si por el contrario es una persona muy permisiva que permite que las otras personas le hagan daño, no se caracteriza de alguna manera con una manera asertiva. Pues todas esas relaciones los tenemos que identificar en esa guía, en esa matriz de riesgos que tenemos en nuestra empresa. ¿Listo? Eso nos va a permitir conocer de manera eh, digamos que cualitativa, por decirlo así, ese factor psicosocial en nuestra empresa. ¿Listo? Podemos decir, tenemos una cantidad de personas que están expuestas por cierto tiempo a este factor de riesgo y eso pues nos va a dar allá un nivel de riesgo, ¿vale? ¿Qué se recomienda? Pues, y a partir de la norma es aplicar la batería de riesgo psicosocial, ¿sí? Una cosa es lo que percibamos nosotros como profesionales o como comité o como personas que desarrollamos la matriz de riesgos, que aparte la tenemos que desarrollar entre todos los trabajadores de la empresa. Entonces, una cosa es que lo identifiquemos y digamos, sí, aquí definitivamente tenemos problemas con el liderazgo, tenemos problemas con las relaciones entre los jefes y entre las personas subalternas, y está bien, ¿sí? Pero es una percepción que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, para hacerlo de manera apropiada, se recomienda la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, ¿sí? Esta batería es una serie de cuestionarios que están avalados por el Ministerio del Trabajo, los desarrolló la Universidad Javeriana hace unos años y son los que están vigentes en Colombia.
¿sí? Entonces, con esa aplicación de batería de riesgo psicosocial, que aparte tiene una metodología, tiene también unas, digamos, que unas obligaciones por parte del personal que lo desarrolla y de las empresas, nos permite conocer exactamente qué se siente y qué siente cada persona a nivel de riesgo psicosocial. ¿Listo? Califican esa encuesta, se la entregan al profesional mediante pues el diligenciamiento y garantizando esa reserva y confidencialidad de la información. El profesional en psicología, especialista en seguridad y salud, hace un ejercicio de evaluación y hace un informe basado en la información que recolecta con cada una de las preguntas que responden las personas. Ahora, esa evaluación nos va a decir si tenemos un riesgo psicosocial a nivel alto, bajo, medio o medio alto. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Más allá de aplicar el cuestionario que nos permite identificar cómo estamos a nivel de riesgo psicosocial, también se van a proponer unas medidas de intervención basadas en esos resultados. ¿Listo? Entonces, esos resultados pueden ser enfocados tanto a la empresa por los factores intralaborales, pues temas de capacitación, temas de bienestar, temas de apoyo a las personas, ¿sí? A nivel extralaboral también tenemos que llegar un poquito más allá como empresa y como comité a revisar esas relaciones sociales, ese vínculo extralaboral que tienen las personas en su trabajo, ¿cómo le está afectando? Una pregunta puede ser, ¿cómo está afectándole la relación que está terminando una persona y está en un proceso de divorcio? ¿Cómo afecta eso en el trabajo? Ah, no, que es que eso es personal, eso es allá afuera, eso es el matrimonio de él o de ella, pero véase que esa situación está generando un conflicto a esa persona a nivel mental, ¿sí? Y no va a hacer lo mismo en el trabajo, o sea, no va a producir lo mismo, va a estar pensando en su problema, va a estar tratando de solucionarlo de alguna manera. Y las empresas tienen que facilitar esas medidas que permitan a esa persona tomarse un tiempo también para solucionar esa serie de problemas que se le presentan en su entorno familiar, personal, social, ¿sí? No estoy diciendo que montemos un consultorio y dejemos ahí para que vengan y nos cuenten los problemas, pero sí permitir canales de comunicación apropiados que desde el decreto 1072 se tiene, ¿sí? Eso puede generar actos inseguros en las personas porque los desconcentran, no los hacen vivir su trabajo como debería hacerlo, ¿sí? Entonces, la invitación es a que se hagan espacios, se permitan esos espacios en las empresas para que las personas también puedan mantener digamos que ese nivel apropiado entre su vida personal y su vida laboral. ¿Listo? Pues allá tenemos que llegar con esa identificación de esos factores extralaborales. ¿Listo? Y a nivel personal, pues se pueden ver esas situaciones, como lo mencionaba, temas de conflictividad, temas de irritabilidad, la persona cómo puede reaccionar por una situación. Sí, nos permite hacer esa medición, la batería de riesgo psicosocial, y también nos permite tomar acciones al respecto, ¿sí? Entonces, no podemos cambiar el comportamiento de una persona, es muy difícil, pero podemos generar unos hábitos adecuados, podemos generar unas políticas de comunicación en las empresas, unas políticas de buenos tratos, y eso es muy importante que se desarrolle y que las personas lo conozcan. ¿Listo? Porque pues así vamos orientando el comportamiento de las personas para que se adapten a esa cultura organizacional y se permita obviamente mejorar la productividad y garantizar que no existan o que no hacen parte de esa estadística que vimos anteriormente por problemas de afectación en su salud mental. ¿Listo? Es a nivel del marco legal, esto viene desde hace muchos años, ¿sí? Digo hace muchos años, es hace 37 años más o menos, y mucho antes se ha venido hablando de el riesgo psicosocial, ¿listo? Que con la expedición de la ley 1010 en el 2006 dijeron, listo, vamos a hablar de acoso laboral, ¿listo? Y hay pues unas interpretaciones robustas al respecto y pues obviamente tienen que ver con las relaciones que tenemos en el trabajo y el comportamiento que tienen las personas, tanto los superiores como los niveles subalternos o inclusive personas externas que puedan afectar a esas personitas que están colaborando en nuestra empresa. ¿Listo? Entonces viene el decreto 614 del 84 que nos hablaba sobre
esos riesgos, ese riesgo psicosocial en materia de el objeto de la norma. ¿Sí? Ese decreto decía, el objeto de la salud ocupacional, que hoy en día es seguridad y salud en el trabajo, es proteger a la persona contra todos los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales. Desde el 84 ya hablábamos que la seguridad y la salud en el trabajo busca la protección de esas personas contra esos riesgos existentes. ¿Listo? Se ha venido desarrollando obviamente más normatividad, se ha venido aterrizando y ya tenemos más claros varios conceptos y necesitamos seguir trabajando para evitar que las personas sigan siendo afectadas a nivel psicosocial. ¿Listo? La resolución 1016 del 89 también hablaba un poco sobre el tema de riesgo psicosocial. Entonces nos decía que los empleadores estaban obligados o están obligados a desarrollar unos programas de medicina preventiva, ¿sí? Y a fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo de nuestros trabajadores. ¿Y esto qué tiene que ver con el riesgo psicosocial? Pues mucho tiene que ver. Resulta que las personas cuando tienen problemas a nivel psicosocial, sea intralaboral o extralaboral, buscan de alguna manera ocultar ese problema con el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, escuchamos la famosa frase que dice, estoy estresado, me voy a fumar un cigarrillo. ¿Sí la han escuchado? Bueno, entonces esa es la relación, el ejemplo más claro que podemos dar sobre ese problema de tabaquismo y su relación con el riesgo psicosocial. ¿Listo? También nos decía que esa resolución 1016, que esos subprogramas deben ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por riesgos psicosociales. Pues aquí ya decía, la medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de esos factores de riesgo ocupacionales que nos hablaba el decreto 614 desde el 84, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniendo una aptitud para la producción. ¿Listo? Pues aquí ya la 1016 nos decía, hagan actividades que permitan que ese trabajador tenga un puesto de trabajo adecuado a sus condiciones psicofisiológicas, a nivel psicosocial y a nivel físico. ¿Listo? Ese 1016. El 1832 del 94 entonces nos decía que también se debe tener unas condiciones ya más aterrizadas hacia la intervención de ese riesgo, de todos esos riesgos que tenemos. ¿Listo? Entonces, y la idea era reconocer los estados de ansiedad, depresión, infarto al miocardio y otras enfermedades o otras urgencias cardiovasculares que tienen relación con factores de riesgo psicosociales. Entonces, mire que este 1832 es sobre enfermedades laborales, ¿no? Que eran enfermedades en el trabajo, todo lo que pueda ser reconocido como una enfermedad. Ya estábamos entrando a reconocer estados psicológicos como enfermedad laboral. Entonces, por eso se ha incrementado el tema de incapacidad por estrés. Entonces, vamos al médico. ¿Qué tiene? Me duele esto, me duele esto, me duele la cabeza, tengo dolor, irritabilidad. Listo, es estrés. ¿Sí? Y vea que, de acuerdo a esta norma, podemos ir teniendo una base para identificar una posible una posible enfermedad laboral a causa de esos factores estresantes en el trabajo. ¿Listo? El 1832 nos decía pilas porque ya todo lo que tiene que ver con estados mentales puede ser reconocido como una enfermedad laboral. ¿Listo? La ley 1010, como lo mencionaba, la ley de acoso laboral, como se le conoce, nos dice hay unos factores determinantes a nivel de acoso laboral y las empresas están llamadas a solucionarlos, a revisarlos y a garantizar esas condiciones en el trabajo para evitar que se cometan conductas de acoso laboral. ¿Listo? Y finalmente la resolución 2646 que nos decía o nos dice que
Se establecen disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial. ¿Listo? Y ya, pues obviamente sobre el 2010 el Ministerio, como los decía antes, con la Universidad Javeriana desarrollaron el instrumento de evaluación de la batería de riesgo psicosocial, que es el que está vigente y el que está aplicable. ¿Qué pasa con en temas ahorita post pandemia? Resulta que el Ministerio expidió una circular en el 2020, donde decía que por temas de pandemia pues estaba un poco limitado el tema de aplicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Listo? Aplicarla en modalidad presencial hasta que no se tuviera un software que el Ministerio está desarrollando en este momento y permita identificar ahí ese factor de riesgo psicosocial. Entonces, alimentar ese software que nos va a facilitar el Ministerio del Trabajo mediante los instrumentos que se aplican de manera presencial y garantizar que esa información tenga una reserva y una confidencialidad. Sí, esto es muy importante en materia de evaluación del riesgo psicosocial. Y por eso se ha expedido tanta norma y por eso entendemos también la urgencia del Ministerio por mantener esas condiciones de reserva de la información de los trabajadores con las respuestas que nos den. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La evaluación de la batería de riesgo psicosocial nos permite identificar de manera objetiva cómo está nuestro factor de riesgo en la empresa. ¿Listo? La podemos aplicar ahorita en temas de post-pandemia, garantizando los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y depende también de la operación que tenga la empresa. Entonces hay empresas que ya están haciendo modalidad de teletrabajo, hay empresas que están haciendo trabajo remoto, que van unos pocos días a la empresa, entonces no tenemos a todos los trabajadores ahí. La idea es que podamos desarrollar una logística cuando vayamos a hacer esa evaluación y que todos nuestros trabajadores puedan participar, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta, pues obviamente, la normatividad que ha expedido el Ministerio. Podemos esperar a que se evalúe, a que se permita el uso del software por el Ministerio del Trabajo, pero no hay que dejar de evaluar el riesgo. ¿Sí? Lo podemos hacer, como lo decía antes, mediante la GTC 45 de una manera cualitativa del riesgo, ¿sí? Pero para hacerlo de manera más objetiva tenemos que hacer la batería de riesgo psicosocial. Eso es un insumo muy importante para el comité de convivencia laboral. Ahora, con ese insumo nosotros sabemos si el riesgo está medio, alto o bajo. ¿Listo? Pues ese riesgo medio, alto o bajo nos va a decir qué debemos hacer. ¿Listo? ¿Cómo está nuestra empresa? Y de acuerdo a eso, pues vamos a tener que aplicar nuevamente la evaluación en 1 o 2 años. Pero más allá de la evaluación es identificar efectivamente cómo está ese riesgo en nuestra empresa. ¿Sí? Y cómo nuestro comité de convivencia laboral va a desarrollar acciones tendientes a garantizar o por lo menos a atenuar un poco ese riesgo. ¿Sí? Porque el comité sí está creado para recibir todas las quejas, todos los reclamos, todos esos solicitudes que nos hagan los trabajadores en cuanto a una posible conducta de acoso laboral. ¿Vale? Pero la idea es llegar a la prevención y promocionar la salud. Y eso lo hacemos mediante la identificación objetiva del riesgo, mediante un establecimiento de unos controles de acuerdo a una escala jerárquica que se tiene. ¿Vale? Entonces, identifiquemos ese riesgo, es el llamado en este proceso, en esta parte de esta capacitación. Identifiquemos el riesgo y comencemos a ejecutar acciones para evitar que las quejas nos lleguen. Cuando ya nos llega una queja es porque ya se está sintiendo el riesgo psicosocial en nuestra empresa, si no se está controlando. Y si eso pasa, pues vamos a tener problemas porque las personas van a estar afectadas en su salud mental, sin tener en cuenta pues todo lo que nos dice la norma que se puede llegar a hacer por una conducta de acoso laboral. Y a propósito, veamos lo que dice la ley 1010 sobre acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Y entonces todos decimos, no, es que mi jefe todos los días me pide cumplir metas. Pues si está dentro de su contrato de trabajo el cumplimiento de metas, pues debemos cumplir las metas. ¿Listo? Es así de sencillo. O sea, el acoso laboral no es solamente decir es que mi jefe me miró feo hoy. ¿Sí? No, el acoso laboral es una conducta persistente y demostrable.
Y lo dice así explícitamente la norma, persistente y demostrable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los días está haciendo esa conducta, ¿no? Y que obviamente lo podemos demostrar de alguna manera. Entonces, el jefe, listo, me está viendo mal todos los días. Eso es persistente, ¿verdad? ¿Demostrable? Pues sí, o sea, tiene siempre mala cara. Perfecto. ¿Será acoso laboral? Pues eso ya nos toca como comité de convivencia llegar a demostrar. ¿Listo? Pueda que el jefe esté pasando por un problema y mantenga pues su cara de esa manera y pues no quiera hablar con las personas al respecto y es entendible. ¿Sí? Muy diferente la situación que se presenta con la secretaria, voy a poner de ejemplo este buen trabajo, y que llega el jefe todos los días a presionarla porque entregue unos informes y le dice es que se tiene que quedar hoy hasta tarde o llega al final de la jornada y le entrega una cantidad de informes y le dice que tiene que entregar eso hoy y todos los días hace la misma acción, ¿sí? Con el fin de aburrirla, y nos dice la norma. Esas conductas persistentes y demostrables ejercidas sobre un empleado por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Y hasta ahí bien. Lo, es persistente, es demostrable y lo hace cualquier integrante en la empresa. ¿Listo? Compañero, jefes o personal subalterno. Pero pilas con esto, dice la norma. Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar un perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Eso es lo que nos dice el artículo 2 de la ley 1010. ¿Listo? Ahora, nosotros como comité de convivencia, cuando nos llega una queja, me dice, nuevamente volvemos al ejemplo de la secretaria que el jefe le lleva todos los días los informes ahí a la mesa antes, 5 minutos antes de terminar su jornada. Tenemos que llegar a identificar, listo. ¿Es persistente? Sí. ¿Es demostrable? Sí, porque todos los días el jefe llega allá. Sí, están los informes y está el informe que ella entrega si sale a las 5 de la tarde y se demora media hora, entonces está saliendo a las 5:30 porque le están entregando 5 minutos antes. Tenemos cómo demostrar que es persistente y demostrable. Ahora, demostremos que esa conducta está encaminada a infundir un miedo, a intimidar, a generar angustia, a causar un perjuicio laboral, a generar desmotivación o a inducir a la renuncia. Y ahí es donde entra el comité de convivencia laboral a evaluar si esa situación está buscando o tiene ese fin, ¿sí? Y es donde tenemos que empezar a tener esas competencias y habilidades para poder investigar esas conductas, para poder desarrollar, oiga, sí, sentamos allá al jefe, sentamos a la persona que está presentando la queja y le decimos, venga, ¿qué está pasando? ¿Sí? Ahí ya empezamos a manejar un tema de habilidades blandas que es la resolución de conflictos, ¿sí? A manejar una comunicación asertiva, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, véase que el acoso laboral es algo que no solamente decir es acoso laboral, ¿sí? Es que veamos si efectivamente esa situación en particular nos está afectando o está afectando a esa persona, ¿sí? Y que está dentro de la norma. De lo contrario, son conductas que se pueden manejar mediante temas, insisto, habilidades blandas para todos, ¿sí? Comunicación asertiva, manejo de emociones, podemos hablar de liderazgo. O sea, son temas que se pueden hacer dentro de esos controles allá en la GTC 45, en nuestra matriz de riesgos. Podemos poner esas capacitaciones en materia de riesgo psicosocial y empezar a generar esa cultura en nuestras empresas. ¿Listo? Entonces, es para que diferenciemos un poco de lo que es el acoso laboral y lo que es el riesgo psicosocial. ¿Listo? Que están muy relacionados, sí, pero ya cuando hablamos de acoso laboral tenemos que irnos a la norma, tenemos que irnos a esas conductas, tenemos que ir a ver particularmente cada caso y demostrar o no, porque como comité de convivencia laboral tenemos que decir si es o no es acoso laboral una queja que nos presenten. ¿Listo? Entonces, pilas con esto, hay que ser muy aterrizados, generalmente se puede pedir asesoría de una persona que conozca sobre la normatividad, puede ser nuestro asesor legal o un externo que nos oriente sobre esos casos en particular y eso lo puede hacer el comité de convivencia, ¿vale? Ahora,
Eh, Siguiendo con nuestra línea, hemos identificado el riesgo, sabemos ya que es acoso laboral, hemos hecho una divulgación y ya tenemos conformado nuestro comité. ¿Listo? El comité de convivencia está muy relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque acuérdense que en el sistema de gestión identificamos los riesgos y nos permitimos tener unos controles, hacer un seguimiento y una mejora del sistema. ¿Listo? A partir de esa identificación de riesgos. Luego, de ese sistema de gestión viene una política del sistema, ¿vale? Y esa política dice, la empresa se compromete a controlar y a prevenir los riesgos, ¿sí? Se compromete a identificar la parte legal y a cumplir la normatividad. Se compromete a destinar los recursos necesarios para garantizar la ejecución del sistema de gestión. Se compromete a la mejora continua. ¿Listo? Y cualquier otro de los compromisos que dice el 1072. ¿Listo? En esa política de seguridad, como lo dice al principio, hay un compromiso de la empresa de controlar los riesgos. ¿Sí? Y esos riesgos están todos, inclusive el psicosocial, que es el que estamos hablando acá. ¿Vale? Entonces, esa política de seguridad y salud en el trabajo, como comité de convivencia laboral, debemos conocerla, debemos también atender a las indicaciones de esa política y garantizar que se cumpla. ¿Listo? También dentro del comité de convivencia, como ya lo vimos anteriormente, podemos emitir una política para la prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco. Oiga, Jaime, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Como ya les dije antes, es nuestro deber como comité de convivencia prevenir esas condiciones, ¿sí? Y promocionar la salud en nuestra empresa. Ahora, vienen cualquier cantidad de normas también relacionadas, pero ¿qué es importante aquí? Dentro de la prevención, nosotros como comité identificamos un caso. El señor Jaime tiene problemas en su familia y últimamente lo hemos visto. Él viene siempre con un comportamiento muy bueno en la empresa y se comporta bien todo, pero nosotros como comité identificamos que se nota un poco más callado, que se nota un poco más tenso, que es una persona que está saliendo los fines de semana a embriagarse o sencillamente no fumaba o había dejado de fumar y volvió a tomar el consumo del cigarrillo. ¿Sí? Eso lo identificamos nosotros como comité de convivencia y lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Oiga, ¿qué está pasando? Y eso es lo que busca la política, prevenir. Entonces vamos a divulgar esa política a todos nuestros trabajadores y les decimos, la empresa está comprometida con la salud de los trabajadores y eh, con esto buscamos prevenir el consumo de alcohol, drogas y tabaco, por lo tanto está prohibido el consumo en las instalaciones de la empresa. ¿Sí? Está bien, estamos atacando las instalaciones de la empresa, estamos evitando que nuestros trabajadores fumen o consuman alcohol o algún tipo de sustancia alucinógena en las instalaciones de la empresa. Pero ¿qué hay más allá? ¿Por fuera lo estamos manejando? No podríamos, sencillamente no podemos prohibir que las personas no consuman algún tipo de alcohol o tabaco por fuera de las instalaciones de la empresa. ¿Sí? No lo podemos prohibir, pero con la prevención sí podemos llegar a decirles, oiga, miren que el consumo de alcohol puede producir estos efectos. El consumo del tabaco produce estos efectos. El consumo de sustancias alucinógenas, de la farmacodependencia, produce tales efectos. Esos se llaman programas de promoción y prevención y están en los estándares mínimos que nos dice la resolución 0312 del 2019. Está en el tema del decreto 1072 del 2015. Y ahora viene aquí a nuestro comité de convivencia. ¿Sí? Lo importante aquí es la prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos? Mediante una política que permita garantizar unas actividades de promoción de la salud, ¿sí? Enseñarle a nuestras personas esos nuevos hábitos, que reconozcan que esa situación en el consumo excesivo de algunas sustancias puede afectar la salud. ¿Listo? Ah, que es que yo lo hago, volvemos al caso de don Jaime, con problemas en su casa. Listo, nosotros como comité identificamos ese caso y empezamos a hacer una intervención preventiva. ¿Listo? Venimos, lo citamos, charlamos con él, qué está pasando, venga, qué puede hacer la empresa dentro de sus políticas y dentro de todos sus procesos para que esa persona se sienta bien, ¿sí? Se sienta tranquila, se sienta como asienta el apoyo de nuestra empresa. Eso es prevenir. ¿Listo? Con eso reducimos una vulnerabilidad del consumo. No lo reducimos totalmente, pero sí vamos a reducir posiblemente un factor psicosocial en esa persona.
¿Listo? Ahora bien, el problema ya estalló, o sea, el problema ya se presentó, el señor ya se divorció, ¿sí? No sabe quién va a quedar con la custodia de sus hijos y sigue consumiendo tabaco y está estresado en su trabajo pensando en esa situación específica. Ya le hicimos la prevención, ¿sí? Esa intervención temprana, ya reconocimos que tiene ese problema. ¿Cómo mitigo eso? Pues hombre, la empresa tendría dentro de esa política una responsabilidad de también ayudar a ese trabajador a salir de ese problema. ¿Sí? Y no estoy diciendo que se conviertan en médicos ni nada, pero sí pueden decirlo, diga, como comité de convivencia y desde el área de gestión humana, señor Jaime, ¿por qué no va y saca una cita a psicología? ¿Sí? O por qué no va a su médico para que le formule algo, para que hable de eso, porque nosotros no podemos, acá no somos psicólogos, ¿sí? Si hay un psicólogo en la empresa, perfecto, chévere, hagamos un tema de mitigación, pero si no lo hay, entonces orientémoslo por lo menos a que vaya a su EPS y trate ese problema, ¿sí? Por eso se hacen aportes a seguridad social. Las personas tienen estos derechos y deben participar de esos y nosotros como comité de convivencia tenemos que difundírselos. Entonces, ahí viene la mitigación. Hagámosle una atención y una asistencia para que se garantice que esa persona va a tener un tratamiento adecuado. ¿Listo? Luego, no se pudo. Y cuando no se puede, entonces el médico, el psicólogo, cuando ya tiene la cita, dice pilas porque ya esta persona tiene un problema de salud mental que se puede llamar estrés, se puede llamar ansiedad, se puede llamar depresión, como quiera que lo llamen, y como se diagnostique, y las entidades pues generan una incapacidad. Eso nos va a afectar. Y miren cómo por no hacer actividades de prevención y promoción nos vamos a ver afectados a nivel de incapacidad y vamos a seguir aumentando esas cifras que tiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es donde viene la etapa de superación, ¿sí? Y muchas entidades pues tienen, aparte de la incapacidad, también tienen unos centros de rehabilitación, están el tema de Alcohólicos Anónimos, o sea, hay cualquier cantidad de programas a nivel de salud pública que permiten garantizar la superación de esos problemas, ¿sí? El acompañamiento de esas personas para que se evite de pronto un tema, digamos, para que, bueno, evitemos el tema del suicidio. ¿Sí? Y pues suena crudo, pero sí es lo último que pasa. Definitivamente. Eso nos lleva a tener, o sea, los problemas de salud mental nos llevan a tener suicidio, ya lo vimos en las cifras. ¿Sí? Y es una carga completa. Nosotros como comité de convivencia tenemos que prevenir eso. ¿Sí? Tenemos que garantizar eso, identificar bien los riesgos, establecer unas políticas, garantizar la promoción y la prevención de la salud a nivel psicosocial en nuestras empresas. Y esa es la invitación que hacemos nosotros desde estos programas y dentro de esta formación. ¿Listo? Ahora vamos a ver en sí qué es el Comité de Convivencia Laboral. Ya hablamos de ese contexto global, ¿no? Ya hablamos de lo que necesitamos que sea el Comité de Convivencia Laboral, que no sea solamente un instrumento que se reúne de manera ordinaria o extraordinaria a revisar quejas, reclamos, sugerencias. No, ya vimos que ese comité va mucho más allá, ¿sí? Busca muchas más cosas de las que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Y la idea es cambiar un poco ese contexto, cambiar esa función del comité de convivencia. ¿Listo? Alineado obviamente a la normatividad, alineado a las políticas de la empresa, alineados al tema de salud pública, que permita garantizar unas condiciones adecuadas a nivel psicosocial en las empresas. ¿Listo? Pero como tal, el comité, de acuerdo a como nos tiene la normatividad en este momento, dice, confórmenlo y el objetivo de este comité va a ser canalizar con objetividad y transparencia todo tipo de quejas que tienen como origen una conducta de acoso laboral. Pues miren que la norma nos dice eso, canalicemos con objetividad y transparencia. Listo, y vamos a desarrollar unos valores en estas, siendo parte del comité, para que nos permita ser objetivos y transparentes en el momento en que se presente una queja. ¿Sí? Porque no podemos sencillamente, llegó la queja de la señorita que está allá en la secretaría o sentada en recepción, que el jefe le está llevando los informes todos los días a última hora, pero como a nosotros no nos cae muy bien, entonces, ay, no, ella está ahí es molestando la vida. Si ella quiere es quejarse, esa respuesta no la puede tener un integrante del comité de convivencia.
¿sí? Y hay que desarrollar unos valores que ahorita los vemos. El comité de convivencia canaliza con objetividad y transparencia esas quejas que puedan tener un origen o como un origen una conducta de acoso laboral, que ya vimos que es el acoso laboral en sí. Recibimos la queja, la analizamos, revisamos. La señorita dice, sí, tengo una queja porque el jefe me lleva el trabajo 5 minutos antes, me demoro media hora después en hacer los informes y eso es acoso laboral. Bien, entonces comité de convivencia con mucho respeto coge la carta y dice, listo, veamos qué dice la ley 1010. Una conducta persistente, demostrable, que busca, bueno, no sabemos qué busca, entonces citamos a las partes, señorita venga aquí, señor jefe venga aquí, se sienta con nosotros, hagamos una reunión, resolvamos ese conflicto y si sale bien ese ejercicio, podemos emitir un comunicado diciéndole, señorita, si le tratamos su queja, nos citamos con usted, con su jefe, esta fue la solución que le propusimos y estos son los acuerdos a los que llegamos. ¿Listo? Ahí nuestro comité de convivencia está funcionando, ¿sí? Está haciendo la cosa objetiva y transparente. Está tramitando una queja con un origen, con un posible origen de acoso laboral. ¿Listo? Luego viene el tema de seguimiento de esos compromisos, ¿no? No es solamente esperar un documento, bueno, sí, chao, que les vaya bonito, y si el jefe sigue haciendo lo mismo, si se vuelve a presentar otra queja, es porque no está funcionando esa resolución de conflictos, ¿listo? Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo se conforma? Pues debe tener un representante por parte de la empresa y un representante por parte de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Bueno, dije uno, me equivoqué. Dependiendo de la cantidad de trabajadores, que ya lo vamos a ver, tendrá, si tiene 10 o menos, un representante por cada una de las partes. O sea, dos personitas tienen que conformar ese comité. Si son 1150, son dos representantes por cada una de las partes. Si son de 51 a 500, tres representantes. Y si son 500 o más, cuatro representantes. ¿Sí? De cada una de las partes. O sea, cuando hablo de partes, hablo de trabajadores, empleador. ¿Listo? Estas son dos partes. Y eso nos dice la resolución 1356 del 2012, que fue modificada ahorita en el 2021 por la 652. Listo, la podemos revisar. Aquí, estas personitas, o sea, esta es nuestra conformación. Así debe estar conformado ese comité de convivencia. Aquí tenemos un error, no es COPAS, es comité de convivencia laboral. ¿Listo? ¿Qué pasa con las empresas que tienen sedes en todo el país o en otros lados? Lo ideal es que hayan personas, representantes en esas sedes, ¿sí? O puede tener un comité aquí en la ciudad principal que responda a este cumplimiento, ¿vale? Pero, pues, digamos que puede tardar un poquito, tenemos que establecer unos canales de comunicación adecuados para que se pueda llegar al objetivo de recibir las quejas y darles un trámite adecuado. ¿Listo? Que este es una de las responsabilidades, que es ya la capacitación o lo que busca esta formación. ¿Listo? Que no es solamente decirles a ustedes, esta es su responsabilidad, sino aterrizar un poco la información del por qué tenemos que hacer un ejercicio objetivo de estos comités de convivencia y no solamente conformarlos y tenerlos ahí en el papel para dar un cumplimiento. ¿Sí? Es que este comité nos permita conocer también el estado de la empresa, a reconocer esos riesgos y a poder intervenirlos de manera apropiada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad? Recibir y dar trámite de las quejas presentadas eh, por esas situaciones que se puedan constituir como acoso laboral. ¿Listo? Examinar de manera confidencial los casos pilas. Aquí estamos hablando de confidencialidad. El comité de convivencia no tiene que ser un medio de comunicación que le diga a todas las personas, oiga, es que se presentó Jaime aquí con una queja, ese man tiene problemas, ¿sí? No, tenemos que ser muy confidenciales en cuanto al manejo de la información. Todas las quejas, todas las peticiones que lleguen al comité de convivencia tienen que tramitarse con mucha cautela, con mucha prudencia, garantizando la reserva de la información y que se garantice la confidencialidad. ¿Listo? Muy importante hacer énfasis en eso. Escuchar a las partes involucradas. Entonces, sí, la señorita en la recepción presenta la queja, pero también tengo que escuchar al jefe, qué es lo que está pasando con él. ¿Listo? Porque ella dice que es acoso laboral y porque él dice que es el trabajo normal. O sea,
Tengo que escuchar ambas partes para poder solucionar ese conflicto. ¿Listo? Adelantar las reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo, como lo hemos mencionado, es recibir la queja, citar a las partes involucradas y sostener esa reunión con ellos para solucionar, buscar esa solución y garantizar, obviamente, que se cumplan los planes y los compromisos que se generen a partir de ella. Formular el plan de mejora. Como les digo, está la reunión, vamos, adelantamos todos un compromiso y formulamos ese plan de mejora. Decimos, señor jefe, por favor, entregue los informes media hora antes para que la señorita no sienta o la persona no sienta que se está vulnerando su estabilidad emocional porque le entregamos 5 minutos antes unos documentos que tiene que entregar. ¿Listo? Entonces formulemos el plan de mejora y garanticemos que se cumpla. Hacer seguimiento. Es el final. Vamos a hacer seguimiento a que se cumpla. Entonces, esos compromisos. Quedamos en que ya no le iba a entregar 5 minutos antes, sino media hora antes la información para el informe. Listo. ¿Lo estamos cumpliendo o no? Pues vamos, preguntamos, indagamos si se está cumpliendo o no ese compromiso. Es parte del proceso del comité de convivencia. ¿Listo? En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, o no se cumplan las recomendaciones formuladas, o la conducta persista, pilas que esto lo dice la normatividad. ¿Listo? El comité de convivencia deberá remitir a la queja bueno, en este caso al empleador, ¿sí? Aquí nos dice, el comité informará a la alta dirección de las empresas. Entonces, si nosotros como comité no podemos solucionar o vimos que se incumplieron los compromisos, tenemos que tramitar la queja. Recuerden que hay dos factores importantes, la confidencialidad, ¿sí? Llega la queja al comité, es el comité el que lo tramita, no es el empleador. El comité cita a las partes y les dice, venga para acá, generemos estos compromisos, siempre con la reserva de la información. Y eso lo hacemos nosotros como comité. Listo, generamos los compromisos. ¿Se cumplieron? No se cumplieron. Bueno, no se cumplieron. Ahí sí le envío una notificación al empleador. ¿Sí? Le digo, pila señor empleador, porque la conducta del señor con su subalterna, con la secretaria o con el secretario, no está siendo la más adecuada. Ya hicimos este ejercicio, ya lo citamos, generamos estos compromisos, pero no se están cumpliendo. Espero que se interprete de la mejor manera posible. El comité hace el análisis de esa queja, la recibe, la gestiona y si no hay un compromiso o si no se cumplen esos compromisos, el comité debe notificar a la alta dirección de la empresa. No antes. ¿Listo? No antes, es cuando no se cumple. Lo ideal es que se cumpla. Pero si no se cumple, necesitamos notificarle a la dirección de la empresa. Y nosotros como comité cerramos el caso. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? La alta dirección de la empresa tiene que tomar una decisión al respecto. ¿Sí? Y ya lo tendrá que analizar con su gestor jurídico mediante el cumplimiento de su reglamento de trabajo y tomar alguna acción. Si no la toma, pues el trabajador queda facultado o la persona que presentó la queja queda facultada para presentar esa misma queja al inspector de trabajo. ¿Sí? Ya va al Ministerio de Trabajo y dice, mire señor Ministerio, yo presenté esta queja, se hizo este compromiso, no lo cumplió la empresa, y ahí yo qué hago, me siguen acosando laboralmente o me siguen presentando una queja. Y ya viene pues un proceso administrativo por parte del Ministerio del Trabajo, que es el que tiene la competencia, o ante un juez. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esto porque es importante saberlo. ¿Listo? Hasta dónde llegamos y hasta dónde llegan las partes y hasta dónde pueden llegar estas situaciones. ¿Listo? Presentar a la alta dirección de la empresa las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Entonces, aquí ya va teniendo más sentido eso que hablábamos al principio sobre el contexto, ¿sí? Sobre la identificación de los riesgos. Yo como comité o nosotros como comité de convivencia tenemos que presentarle a la alta dirección esas medidas correctivas y preventivas del acoso laboral. Tenemos que decirle pilas porque miren, su política de seguridad y salud en el trabajo no está contemplado el compromiso de atender los riesgos.
Pilas porque hay personas que hay un alto consumo de alcohol, drogas y tabaco y eso nos lo dice el informe de condiciones de salud cuando hacemos los exámenes médicos o la encuesta sociodemográfica. ¿Sí? Tenemos una información y tenemos que presentársela a la alta dirección para que tomemos acciones, ¿sí? Presentarle propuestas, ser proactivos en nuestra gestión como comité. Esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Listo? Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el comité a todas las dependencias de la empresa. Nosotros como comité tenemos que recomendarle a la dirección, a las áreas de cada empresa, cómo podemos mejorar esas condiciones a nivel de factor de riesgo psicosocial. ¿Listo? Y elaborar informes trimestrales con la gestión del comité, estadísticas de las quejas, seguimiento. Pilas con este tema de estadísticas, no es que vayamos a tomar las quejas y las vayamos a listar. Pepito, una queja, Sutanito, dos quejas, y esa es la información que presentamos. No, tenemos que ser también, acuérdense, objetivos y transparentes y garantizar la confidencialidad de la información. Entonces, si vamos a presentar informes que incluyan estadísticas, pues no vamos a presentar quienes presentan más quejas por acoso laboral, ¿no? O cuántas personas, o cuál es el nombre de la persona. Tenemos que ser muy prudentes con ese tema de la información. ¿Listo? Presentamos esa estadística y lo ideal es que tengamos resultados, ¿sí? Digamos, se presentaron 10 quejas sobre acoso laboral, de las cuales se tramitaron 8. Perfecto, estamos cumpliendo un 80%. Lo ideal es que sea el 100%, porque acuérdense que todas las quejas hay que tramitarlas. Se está cumpliendo. Ah, bueno, listo. 10, se cumplieron 10. Se generaron 10 compromisos, pero se cumplieron solo 2. Eso nos da una información para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en las empresas? Y si está efectivamente funcionando o no todo este tema. ¿Listo? Ahora vienen obligaciones del empleador que debemos conocer como comité. ¿Listo? Y el empleador debemos transmitírselas porque los empleadores deben conocer muchas cosas, pero pues se tienen que enfocar en su negocio. Nosotros como comité de convivencia les decimos y los alertamos de eso y los invitamos a dar cumplimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Propiciar la elección de los representantes del comité. Entonces, esto es libertad de voto, libertad de expresión, libertad de oportunidades, pero yo como empleador debo propiciar eso. Entonces debo garantizar los espacios para que las personas hagan su proceso de votación. ¿Listo? Designar a los representantes del comité. Como empleador designo a unas personas para que asistan a ese comité. ¿Listo? Desarrollar las medidas correctivas y preventivas de acoso laboral con el fin de promover el ambiente de convivencia laboral. Fomentar las relaciones positivas entre todos los trabajadores de la empresa. No es que el empleador sea la persona que llega a cometer las conductas de acoso laboral, ¿sí? Pasa, ¿sí? Ocurre y se ve en la vida diaria, en la vida real, como diría un amigo. Pero nosotros como empleadores lo que tenemos que es fomentar esas relaciones positivas en el trabajo, ¿listo? Respaldar la dignidad y la integridad de las personas en el trabajo. Eso es muy importante. También hay que tener valores como empleador y esto pues permite respaldar que la dignidad y la integridad de las personas en nuestras empresas es lo fundamental. Eso estamos hablando de seres humanos. Leí una frase en estos días. Los clientes son personas, los trabajadores son personas. El que no entienda esto no entiende el negocio. Y es una frase impactante porque estamos hablando de personas. Y las personas buscan la dignidad. Hay que darles dignidad. Y pues hay que buscar también que sea íntegro eso. Tengan integridad, que sepan que si están trabajando en nuestras empresas, tienen garantizados esos derechos. Tienen una vida digna de alguna manera con las oportunidades que le damos. Entonces, la invitación es eso, respaldemos eso. ¿Listo? Como esto es de parte y parte, el empleador está cumpliendo. ¿Listo? Pero nosotros como trabajadores también tenemos unas obligaciones. ¿Cuáles son? Pues elegir libremente a los representantes del comité. ¿Listo? Una votación normal, revisamos cuáles son las personas que deben tener, que cumplan esos perfiles, que tengan esas competencias y las elegimos libremente. ¿Listo?
informar al comité todas esas situaciones de riesgo y todas las quejas, todas las sugerencias que puedan haber para el mejoramiento. ¿Listo? Cumplir, pues cumplir a medida de elegir los integrantes a quienes se haya formulado una queja. Bueno, no se podrán elegir integrantes a quienes se les haya formulado una queja por acoso laboral o hayan sido víctimas de acoso laboral. ¿Listo? Pero también cumplir con una obligación, y es que garanticemos esas condiciones cada uno de los trabajadores. ¿Listo? Que no cometamos conductas de acoso laboral. Y ese artículo de la ley 1010 y toda la ley 1010 tiene que estar formulado en su reglamento de trabajo, divulgado a los trabajadores y a todas las personas involucradas en la empresa. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que cumplir. ¿Listo? Finalmente ya vamos cerrando. El perfil del integrante del comité de convivencia debe tener unas competencias actitudinales y comportamentales. ¿Listo? Actitudinales, que tiene que ser una persona que respete y también lo respete, ¿vale? Que sea una persona íntegra de alguna manera en cuanto al respeto, y eso es fundamental en todas las relaciones. Que sea imparcial, que sea tolerante, que sea sereno, que maneje la confidencialidad, que ya lo vimos. Y esa confidencialidad viene ligada a la reserva en el manejo de la información y la ética de la persona. ¿Listo? Entonces, estas son las competencias que debe tener un integrante del comité de convivencia. Si no las tiene, pues no podremos nombrarlo en el comité, ¿vale? Si es una persona que se irrita con facilidad, pues no tiene serenidad, ¿sí? Si es una persona que no es imparcial, pues no podemos tenerla en nuestro comité. No se podría postular a este comité. ¿Listo? O si es una persona que de pronto no garantiza que puede tener una confidencialidad en la información que se le entregue, pues peor. ¿Listo? Y debe tener también unas habilidades como la comunicación asertiva, el liderazgo y la resolución de conflictos. Esto es básico, vemos que son habilidades blandas que desarrolla una persona, pero si no las tiene, pues no podemos estar en nuestro comité de convivencia, ¿vale? Tiene que ser una persona que cumpla con estas competencias y que se permita también garantizar que las personas logren tener en él un soporte para presentar sus quejas, ¿no? Muchas veces no presentamos quejas porque pues a la persona que le vamos a presentar la queja pues resulta ser peor que la persona que me está cometiendo la conducta de acoso o la posible conducta de acoso laboral. ¿Listo? Entonces, veamos muy bien el perfil que tiene nuestro comité de convivencia y si nosotros cumplimos. Si no lo cumplimos, los invito a que empecemos a darle cumplimiento, empecemos a desarrollar estas habilidades, ¿sí? Estas competencias actitudinales. Veamos, analicémonos nosotros mismos si verdaderamente estamos generando o podemos generar ese cambio en nuestras empresas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los factores de riesgo psicosocial? Pues producen unos efectos, ¿sí? Esos efectos básicamente están aquí resumidos. En los individuos, ya lo vimos desde la estadística, hay síntomas, hay síndromes y hay enfermedades, ¿sí? Entonces empezamos con los síntomas, sí, estoy como triste, estoy como agotado, me siento cansado, tengo estrés. Vienen los síndromes y entonces ya empezamos con ansiedad, ya empezamos con depresión, porque es que efectivamente eso me está afectando. Y las enfermedades como tal. Esos son los efectos que tiene para el individuo. Para las organizaciones que tenemos, pues ausentismo, tenemos la productividad, la disminución de esa productividad y el desempeño, el mal clima laboral que se vive. Y hay empresas que definitivamente no, o sea, entrar solamente a la puerta de la empresa ya se siente como el ambiente, ¿no? Se siente ese ambiente tenso que afecta a las personas. La rotación del personal. La estadística en Colombia en rotación es muy alta y el tema del riesgo psicosocial pues obviamente está impactando un poco más. La persona no se siente cómoda en su trabajo, pues sale y se va, ¿sí? Y habrá otro trabajo que la reciba, ¿sí? Habrá en otros ambientes, habrá otras situaciones, pero pues eso afecta a nivel de nuestra empresa, ¿sí? Porque gastar en un proceso de unos exámenes médicos ocupacionales, la búsqueda del candidato, la selección del candidato, la contratación del candidato, para que venga, trabaje una semana y se vaya.
Eso tiene unos costos ocultos que pues tendremos oportunidad, lo vemos después. Y finalmente el tema de accidentes de trabajo, porque pues obviamente una persona con problemas psicosociales o con que el riesgo psicosocial lo esté afectando, pues le va a generar accidentes de trabajo. ¿Listo? Aparte de las enfermedades. ¿Listo? No es más. Ya lo que es el estrés, pues en cuanto a los efectos, la respuesta de un trabajador, tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Esa es la definición del estrés en la resolución 2646 del 2008. ¿Sí? ¿Cómo responde un trabajador a nivel fisiológico, psicológico y conductual para adaptarse a las demandas de trabajo? Y esas demandas de trabajo pues tienen que ver todo con las relaciones laborales. ¿Listo? Hasta que llegamos. Muchas gracias por participar, por darse en ese tiempo de escucharnos, de estar acá con nosotros. Nuevamente, una frase que me encanta de este señor Rodolfo Ginás. La escuela nos enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos baúles llenos o repletos de contenidos, pero vacíos de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Quiero con esto pues cerrar agradeciéndoles obviamente su participación e invitándolos a que vayamos mucho más allá como comité de convivencia. Seamos ese motor que permite a las empresas identificar el riesgo psicosocial, establecer unas medidas de prevención, de promoción, garantizar que se haga un ejercicio de trámite de las quejas, sugerencias y todos los reclamos que pueden presentarse a nivel de acoso laboral. Démosles un trámite objetivo, démosle respuesta y garanticemos que se cumpla. Muchas gracias por su participación, por estar acá con nosotros. Y nuevamente los invitamos a que sigan estas sesiones de formación que son completamente gratuitas, que nuestra empresa las brinda y es para ustedes y para sus trabajadores. Muchas gracias, éxitos en sus jornadas.